Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Mis hermanos, buenos días. Ya nos encontramos en la lección número 11 del libro de Josué. Ha sido desafiante e interesante analizar este libro que nos narra acerca de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, la conquista, la repartición de la tierra. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 21, vamos a encontrar que lo último que se hace es repartir las ciudades a los levitas. Entonces, aquí culmina la conquista y la repartición. Y son hermosas las palabras que podemos leer en el versículo 43 del capítulo 21, porque fíjense que dice así la palabra del Señor: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y vea el versículo 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. Y es que podemos nosotros encontrar estas palabras culminantes del pueblo de Israel ocupando aquella tierra que Dios ya les había dado. Entonces, nuestra lección de hoy, si usted tiene su cuadernillo, si sigue usted las transmisiones los días viernes en la resolución del cuadernillo, bueno, usted encontrará que nuestra lección tiene que ver con el prefijo que hemos estado ocupando para todas el título de nuestras lecciones, que es esfuérzate y sé valiente. Y ahora vamos a hablar de esfuérzate y sé valiente en ser diligente. Y vamos a ver un ejemplo de diligencia. Y cuando nosotros nos preguntamos qué es la diligencia, bueno, ahí en el origen de esta palabra tiene que ver con la palabra amor, pero tiene que ver con cumplir un propósito, pero no nada más de cumplirlo como una obligación, sino de cumplirlo sí como un deber, pero donde se pone el corazón en hacer las cosas, en cumplirlos. Entonces veamos un ejemplo de diligencia. La Biblia nos dice en el capítulo 22, que es donde se basa nuestra lección de hoy, dice el capítulo 22: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y vamos a ver, ¿por qué Josué llama a estas 2,5 tribus para hablar con ellas y decirles que habían cumplido lo que Moisés les dijo, lo que él les dijo y lo que el Señor les había dicho? Bueno, tenemos que resaltar que Josué inicia diciendo que ellos han obedecido a Moisés. Entonces, estas 2,5 tribus son ejemplos de diligencia. ¿Por qué? Porque dice que guardaron todo lo que Moisés les mandó. Y se está refiriendo específicamente a algo que Moisés había hablado con estas 2,5 tribus. Tenemos que regresarnos a Números capítulo 32, sin que pierdan ustedes este pasaje que tenemos, pero para poder entender esto que va a hablar Josué con ellos, tenemos que regresarnos en la historia
Y en Números capítulo 32 están las dos tribus y media precisamente hablando con Moisés. Y vean, Números 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Versículo 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, versículo 4, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esa tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Así que ellos están pidiendo que les den este territorio que ellos acaban de conquistar, pero que se encuentra de este lado del Jordán, lo que se llama la Transjordania, porque después del Jordán, la tierra que le fue dado al pueblo de Israel se llama Cisjordania. Entonces, ellos piden este lado del río. ¿Cuál era el motivo por el que estaban pidiendo? Porque vieron que la tierra era buena para el ganado. Y estas dos tribus y media tenían mucho ganado. Bien, cuando Moisés escucha por primera vez la petición de estas dos tribus y media, inmediatamente se alarma Moisés y hace referencia a un evento que había pasado años antes. De hecho, 38 años antes, dice versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces Moisés les hace el recordatorio y dice, miren, si ustedes se quedan aquí de este lado del Jordán, entonces sus hermanos se van a desanimar y ya no van a querer pasar el Jordán a poseer la tierra. Y les hace el recordatorio de que, como les decía, 38 años antes, en un punto llamado Cades Barnea, fueron enviados los 12 espías a reconocer la tierra y el pueblo se desanimó. Entonces Moisés los está haciendo conscientes de este acto y dicen, si ustedes desaniman al pueblo, estas cosas que pasaron hace 38 años, les pueden volver a suceder a ustedes. Entonces, después de la advertencia, vamos a encontrar que respondieron estas dos tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Versículo 16 del capítulo 32 de Números. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Ahora vean con qué se comprometen. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Es decir, le dicen a Moisés, nosotros vamos a acompañarlos a poseer la tierra. Y no tan solo los vamos a acompañar, sino vamos a ir, ¿en qué posición? Vamos a ir por delante. Vamos a ir por delante de ellos hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán, al oriente. Entonces, resumamos, ellos dicen, vamos a edificar majadas y ciudades para nuestros niños y nuestro ganado, vamos a equiparnos para la batalla y nosotros vamos a ir por delante, vamos a evitar volver a descansar hasta que no hayamos cumplido con la encomienda y vamos a entregar el territorio a quien corresponde, porque nosotros no vamos a tomar territorio del otro lado del Jordán.
ni más allá, pensando que pudiera tomarse aún más territorio. La Biblia nos dice, terminando de hablar estas cosas, hacen un pacto con Moisés, y versículo 28, vean los testigos de este pacto. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo a Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Está diciendo, si ellos no cumplen, entonces no los dejen de este lado del Jordán. Los meten junto con ustedes y les dan tierra en medio de entre ustedes. Así que el versículo 33 cierra diciendo: así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reinado de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Así que este era el mandato que ellos tenían de parte de Moisés. Pero si recordamos, Moisés muere antes de que entren a la tierra prometida. Y entonces el Señor levanta a su sucesor llamado Josué. Y uno pudiera decir, bueno, ese trato era con Moisés, pero ya Moisés ya murió. Bueno, Josué, cuando iniciamos en este capítulo, en este libro, Abraham Josué capítulo 1, Josué no deja que esto se olvide. Hicieron un pacto sí con Moisés, obedecieron a Moisés, pero ahora el Señor pone a Josué. Y Josué 1:12 dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Se cree que era una cifra aproximada de 40,000 hombres los que pasaron el Jordán. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Y miren, vamos a ver que ellos refrendan este pacto que habían hecho con Moisés, ahora lo hacen con Josué. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Así que encontramos aquí que cuando estamos leyendo en Josué 22, dice Josué: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y luego también dice: habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Y la Biblia me resalta que obedecieron a Moisés, obedecieron a Josué, y en el versículo 3 al final dice: habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O sea, también habían obedecido al Señor. Y miren, hermanos, ¿cuánto tiempo duró la conquista de la tierra de Canaán?
Se cree que fueron aproximadamente 7 años. 7 años en que ellos dejaron absolutamente a sus familias, dejaron sus hogares y se internaron a la tierra de Canaán para ayudar a sus hermanos a poseer la tierra durante 7 años. ¿Saben? La obediencia, quiero decirles esto, la obediencia es un proceso, no es un suceso. Es decir, no se es obediente una sola vez. La obediencia requiere permanencia, requiere continuidad. Continuidad. Estos hombres manifestaron esta obediencia y esta diligencia durante todos estos 7 años hasta que hubieron cumplido el propósito y el pacto que hicieron con Moisés, que luego refrendaron con Josué y que venía de parte de Dios. ¿Saben? La obediencia a la autoridad establecida por Dios honra a Dios. Honra a Dios. Una cosa que nos cuesta trabajo a nosotros entender en nuestra mente humana es que Dios ha querido revestir de autoridad a personas imperfectas. Y que aquellas personas que el Señor de repente reviste de autoridad, probablemente y muy seguramente, y podemos asegurarlo categóricamente, no son personas perfectas. No lo fue Moisés. Recuerden ustedes sus momentos de enojo de Moisés. No lo fue ninguno de los personajes bíblicos que usted encuentre. No lo fueron. Pero aún con su imperfección, el Señor deseó revestirlos de autoridad. ¿Saben? Las 2 tribus y media, aprendieron lo que significa la obediencia a la autoridad, porque algo que es un principio, es que la rebeldía siempre nos llevará a la pérdida de bendiciones. Se lo voy a repetir otra vez. La rebeldía siempre nos llevará a la pérdida de bendiciones. Jamás he visto a un rebelde prosperar. A una persona que siempre se opone al consejo, siempre se opone a la autoridad, siempre se opone a cualquier indicación que recibe, en todos los ámbitos que usted me diga, ningún rebelde jamás va a prosperar. Entonces, fíjese que la obediencia es difícil, pero es demandada para aquel que sigue al Señor. Es más, fíjese que cuando usted lee en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, dice la Biblia que el Señor, más que complacerse en holocaustos y sacrificios, se agrada en la obediencia. Y sabe, la Biblia me dice que como pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación. Eso desagrada al Señor, no es una conducta que deba caracterizar a un creyente. Es más, la rebeldía le recuerda al Señor al primer rebelde de toda la historia. Y ese no fue Adán ni Eva. Estamos hablando del mismísimo enemigo de nuestras almas. Así que fíjese bien que en muchas ocasiones, cuando hablamos de cuestiones prácticas de la obediencia, hay ocasiones en que uno no entiende el por qué ni el para qué de cuando uno recibe una indicación. Es curioso porque hay veces los niños cuando les damos una orden preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y en ocasiones, por más que se lo expliquemos, es probable que no va a poder entender la dimensión desde la perspectiva que nosotros lo estamos viendo. Hay veces le decimos simplemente, creo que nada más lo digo yo, simplemente obedece, obedece. Hay ocasiones en que no vamos a entender el por qué o el para qué.
obedece. ¿Sabe? Algunas veces probablemente no estemos de acuerdo en algo. Algunas veces probablemente no estamos de acuerdo. ¿Sabes cuál es la sugerencia bíblica? Obedece. Mire, alguien dijo la siguiente frase: nunca se equivoca el que obedece. Nunca se equivoca el que obedece. Porque en todo caso, si hubo una equivocación, el que se equivocó, ¿quién fue? El que dio la orden. El que dio la orden. Así que obedece. ¿Sabe? Alguien dice, pero es que yo obedezco y parece ser que nadie se da cuenta. Algunos probablemente tengan este mal del hermano mayor del hijo pródigo. Es que parece ser que el desobediente es al que más se le hace fiesta. Parece ser que el desobediente, el que da problemas, es el que más atención le dan. Y a mí, que siempre obedezco, parece ser que yo no llamo la atención. Quiero decirte que es probable que nadie se percate o note tu obediencia, pero aún así persiste en ser obediente. Porque cuando tú eres obediente a la palabra del Señor, tarde o temprano vas a tener tu bendición, porque la obediencia siempre acarreará bendición consigo. ¿Sabe? La obediencia también requiere esfuerzo y valentía. Por lo que en ocasiones, aunque sé que, y digo esto me refleja mucho cuando manda uno a los niños a hacer alguna actividad y parece que no se quieren levantar del sillón o que no quieren salir a la tienda o que no. Hay veces tenemos que obligarnos a obedecer. Obligarnos a obedecer, porque por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a la desobediencia y a la rebeldía. Entonces, como creyentes, debemos obedecer. ¿Y saben? Porque la obediencia al final es un acto de fe. Un acto de fe. Hay veces no voy a entender por qué el Señor me está pidiendo algo. En ocasiones no entenderé como hijo por qué mis padres me insisten en algo. En ocasiones no entenderé por qué mi esposo solicita algo, me pide que haga algo. Pero la obediencia siempre traerá bendición en todos los ámbitos. Así que estas 2 tribus y media mostraron diligencia al ser obedientes a Moisés, después fueron obedientes a Josué, su sucesor, y por consecuencia fueron obedientes al Señor. Si tuviéramos que preguntarte qué caracteriza tu vida, la obediencia o la desobediencia, eso es una autoevaluación. Entonces, dese usted mismo los resultados. Josué 22 ahora nos dice la exhortación que Josué les hace a la diligencia. Vea versículo 4. Josué 22, versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Y cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es lo que Moisés, siervo del Señor, ordenó? Ahí explica que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, si ya vimos un ejemplo de diligencia, aquí tenemos una exhortación a la diligencia.
¿Y saben cuál es lo primero que les pide Josué que tienen que hacer para ser diligentes? Amar a Dios. Amar a Dios. De ahí se desprenden las otras acciones: andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirle a Él, servirle con toda alma y corazón. ¿Saben? Cualquier acción que yo haga tiene que tener como motor el amar a Dios. ¿Saben? El amor al Señor tiene que motivarme a obedecerle. El amor me debe motivar a leer su carta de amor, que es su palabra. El amor debe ser la motivación que me haga servirle. Nunca debiéramos de estar haciendo alguna cosa si la estamos haciendo por obligación, si la estamos haciendo sin amor. En una ocasión, una mujer le dijo a su esposo: quiero hablar contigo. Quiero decirte que voy a seguir cuidando a tus hijos, voy a seguir planchando tu ropa, voy a seguir haciéndote de comer, voy a seguir estando aquí en la casa, pero te quiero decir que ya no te amo. Ya no te amo. ¿Saben? Es un poco medio frustrante pensar en esto, en un caso como este. Cuando solamente se hacen las cosas por rutina, porque las tengo que hacer. Qué importante es que lo que genere en ti hacer las cosas sea porque amas al Señor, porque le amas. ¿Sabe? Cuando las cosas se hacen con amor, son cosas que se hacen bien, que se hacen con esfuerzo, que se hacen con pasión, que nadie tiene que estar atrás de mí para que yo pueda hacerlas. Entonces, Josué dice: para que ustedes sean diligentes, tienen que amar al Señor. Y el amar al Señor les va a permitir hacer todas las demás cosas. ¿Saben qué me dice la Biblia? Que soy o nos compara si es que hacemos cosas sin amor. ¿Sí recuerda usted 1 Corintios capítulo 13? Dice que venimos a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Es decir, está usted hueco, hace ruido, pero no hay nada adentro. No hay nada adentro. No sé cuántos podrán haber venido un domingo como hoy, pero podemos estar viniendo por cumplir un rito religioso. Usted pueda venir porque en su corazón hay fuego, hay amor. Cuando usted lee el libro de Cantares y las comparaciones que hace, aquellas cosas que hablan acerca del amor, del estar juntos, del buscar la presencia del Señor, eso debe motivarnos a hacer todas las cosas. ¿Sabe? Cuando Josué está aconsejando a ellos y les dice todas estas cosas, les dice: ustedes tienen que amar, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos. Es que estos guerreros ya habían demostrado en el plano material su valía, pero algo en lo que ellos tienen que permanecer es en las cuestiones espirituales. Aquí Josué no les aconseja sobre cuestiones políticas, no les aconseja sobre su economía, no les aconseja sobre la manera en cómo debían de organizarse, no les aconseja en relación a asuntos familiares. Él le dice: tienen que amar al Señor, tienen que andar en sus caminos, tienen que guardar sus mandamientos, tienen que seguirlo a Él, tienen que servirlo a Él. Y todas estas cosas tienen que ver con cuestiones espirituales. Y saben, Josué sabía algo, que la fuente de nuestra bendición está en la importancia que usted le da al asunto espiritual en sus vidas.
Así que la pregunta para ti en esta mañana es, o sea, lo espiritual, ¿qué tanto tiene peso en tu vida? ¿Estás más preocupado por las actividades que vas a hacer en esta semana, laborales, las cosas que tienes que hacer en casa, lo que dejaste pendiente? Y cuando nuestra vida gira en torno a nuestras necesidades materiales, quiero decirte que has perdido el sentido verdadero de la vida cristiana, que es disfrutar una vida con Cristo. Así que Josué, la primera cosa que tiene que recordarles es, tienen que amarlo a Él. Tienen que amarlo a Él. De ahí depende el éxito de la vida cristiana. Cuando usted vea a estas dos hermanas, a Marta y María, Marta anda turbada, anda corriendo, anda en la autopista de la ocupación, tiene la agenda apretada, hay muchas cosas que hacer. Mientras María, el Señor tiene que reconocer que ha escogido la buena parte, que tomó un tiempo para sentarse a los pies de su Salvador y escuchar su palabra. Vivimos vidas muy agitadas, pero en medio de esa agitación, has de tomar el remanso necesario para poder sentarte a los pies de tu Señor y demostrar a través de esas acciones que le amas a Él. ¿Saben? El efecto de la diligencia, ya vimos el ejemplo de la diligencia, la exhortación a la diligencia, pero yo puedo ver aquí el efecto de la diligencia, versículo 6. Miren, estas 2 tribus y media fueron diligentes. ¿Qué ocasionó esta diligencia? Versículo 6. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos, ¿qué? Vean el 6, y bendiciéndoles, y al final del 7, después de haberles bendecido, versículo 8, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y con bronce, y muchos vestidos. Y algunas hermanas dicen amén. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. 7 años habían peleado hombro a hombro estos guerreros con los demás de las tribus. Ha llegado el momento de despedirse. Hay muchas historias juntos entre ellos. Yo no sé, la Biblia no me da aquí luz si fue una despedida emotiva, cómo fue que se despidieron, se abrazaron, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero seguramente después de 7 años de pelear juntos, debe haber sido una despedida emotiva. Y vamos a ver que lo que hace Josué es que toma las 2 tribus y media y les bendice. ¿Y cómo los bendijo? Bueno, algunos piensan que lo que debió haber pronunciado sobre ellos es lo que está en Números capítulo 6. Números capítulo 6, la conocida bendición sacerdotal, versículo 23. Qué hermoso es cuando pueden orar por alguien y pueden leerle esas palabras. Y dice 6:23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Probablemente así fueron bendecidos las 2,5 tribus por parte de Josué. Y vamos a encontrar ahí en el capítulo que estamos leyendo en Josué, que no tan solo los bendijo de una manera espiritual. ¿Qué otra bendición recibieron? Fíjense que se llevaron muchas cosas materiales. La bendición no tan solo fue espiritual, la bendición también fue material por mano de Josué. ¿Qué ocasionó que ellos fueran bendecidos tanto espiritual como materialmente? La obediencia y la diligencia que pusieron en cumplir esto. Así que una pregunta interesante sería, ¿cuántos anhelamos así salir como estas 2,5 tribus? Decir, Señor, lo espiritual y también, si se puede, lo material. Fíjese que a mí me llama la atención cuando leo una historia que no nos tocó estudiar en los domingos, no la seleccionaron, pero una historia que me gusta, que está en Josué capítulo 15, ahí mismo en el mismo libro que nos toca, y aunque hablamos de Caleb, no abarcaba esta parte el estudio. Y Caleb, en el capítulo 15, versículo 16, dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Cuántos quisiéramos así, verdad? Que se nos abrieran las fuentes de arriba, recibiendo bendiciones espirituales. Pero alguien dice, y Señor, ¿también se podría las fuentes de abajo? ¿También se podría, Señor? Algo que me llama la atención es que, miren, toda la bendición que le da Josué a estas 2,5 tribus, lean qué dice hasta al final del versículo 8. Y a lo mejor eso sea nuestro problema. Porque dices, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? Porque hay veces no recibo. ¿Qué dice el versículo 8 al final? ¿Para qué era? La bendición material era para compartirla con sus hermanos. ¿Saben para qué anhelamos muchas veces las fuentes de abajo? ¿Saben por qué muchas veces estamos deseando las bendiciones terrenales? Y lo último que pensamos es que si me sobra algo, eso lo voy a compartir. Así que si pedimos algo, dicen los hermanos, ahí tengo ropa que ya no me queda, esa es la que se la voy a dar. Está toda descosida, ahí la arreglan, pero... Y normalmente siempre pensamos en dar lo que ya nos sirve, lo que ya nos estorba, lo que... ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar con sacrificio? Algo que me llama la atención de David es que él dice, no daré sacrificio al Señor que no me cueste nada. Y entonces, muchas ocasiones no podemos disfrutar de las bendiciones porque no compartimos. Fíjense que este principio, que es un principio bíblico, hay personas hasta incrédulas que han gozado de esta bendición porque de repente pueden recibir a un visitante en casa y son personas que acostumbran a dar. Son personas que ofrecen un vaso de agua, un taquito de frijoles,
ofrecen lo poco que tienen, pero lo comparten. Y cuando lo comparten, se activa la bendición del Señor. Y el Señor los bendice aún en medio de su situación por la que pasan. Hay ocasiones en que tú estás muchísimo más privilegiado que esas personas. ¿Y sabes por qué hay veces no puedes disfrutar de las bendiciones de abajo? O me incluyo, para que no suene acusador. Porque hay veces no podemos disfrutar porque no estamos acostumbrados a compartir. Porque si el Señor te da, es para compartir. Recuerda lo siguiente, en todas las áreas. Si el Señor te ha dado dones, es para que los ministres a otros. Si el Señor te da talentos, es para que sirvas a otros. Si el Señor te bendice, es para que bendigas a otros. Nuestra vida siempre debe de ser una corriente, un canal para otros. El problema es cuando vivimos vidas egocéntricas, vidas donde solo importo yo, y mi juguete favorito es el yo. Entonces, no hay bendición en medio del egoísmo. Miren, el efecto de la diligencia fue no tan solo bendición espiritual, bendición también terrenal para estas 2 tribus y media. Ahora, en el último punto de esta prédica, evidencias de la diligencia ante los problemas. Miren, ya se fueron 2 tribus y media, ya se fueron los guerreros. Y el versículo 10 me dice, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Edificaron un altar muy grande. Se cree que, aunque aquí dice que está en la tierra de Canaán, algunas traducciones dicen que está frente al Jordán. De hecho, los arqueólogos buscaron mucho tiempo este altar de este lado del Jordán, en la tierra de Canaán, pero se dice que se encontró del otro lado del Jordán. Entonces, ellos levantaron ahí un altar muy grande, muy alto. Ahora, ¿qué pasó? Miren lo que aconteció, versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Por qué van a pelear? Bueno, ahorita vamos a leer más adelante, ellos piensan, estos se acaban de ir y lo primero que van a ir a hacer es caer en idolatría. ¿Para qué están levantando un altar? ¿Dónde se debía o dónde habían transportado el lugar de adoración? Esto ya lo estudiamos, ¿alguien recuerda? En Silo. Entonces, si Silo era el lugar de adoración, ¿por qué estos se habían atrevido a levantar un altar que no era en Silo? Entonces, algo interesante y creo que tenemos que aprender es que los problemas no se resuelven ignorándolos. No sé cuántos han pensado ilusamente que un problema, como han escuchado que el tiempo lo sana todo, en ocasiones han querido soslayar los problemas y esperando que los problemas se resuelvan con el tiempo. Un problema que no enfrentas es un problema que se hace más grande, se hace mayor, se hace mayúsculo. Hay muchas personas que están viendo que pasa un problema en casa y lo ignoran. Están viendo que están pasando situaciones y no toman medidas, no toman acciones. Cada que soslayes un problema, el problema se hará mayor. Así que ellos inmediatamente
desde luego en una falsa percepción que ahorita vamos a leer, pero ellos ante este problema que se está dando, están dispuestos a comprar la paz a cualquier precio, aun si esto requiere confrontar a sus hermanos. Así que se preparan. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Miren que aunque subieron todos a Silo, no van todos en borlote a enfrentar a las otras 2 tribus y media. Seleccionan hombres, pero estos hombres son hombres, ¿cómo los ven? Dice que son jefes, y junto con ellos envían a fines, es decir, envían a hombres capacitados para poder resolver estos problemas. Envían a sus dirigentes más capaces. Saben, Fines había mostrado celo ya por el Señor. Cuando leemos nosotros en número 25:7, que fue cuando estaba la mortandad en el asunto de Baal Peor, dice que un príncipe de Israel venía con una madianita y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así que Fines tenía como antecedente ser un hombre celoso de las cosas del Señor. Así que él encabeza esta comisión de 10 varones y van a resolver el asunto. Ahora, fíjense que otra cosa interesante es que cuando llegan a hablar con ellos, dice el versículo 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Y algo de resaltar es que ellos consideran que la ofensa que ellos están supuestamente haciendo no es ni siquiera contra sus hermanos, sino ellos están considerando que ellos se están rebelando contra Dios. Y ellos les hacen un recordatorio, miren el 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Y esta maldad de Peor es la que acabamos de hablar, no sé si recuerden, ustedes tengan en su memoria la situación que había ya pasado cuando Balán y Balac, y Balán, viendo que no podía maldecir al pueblo, lo que hace es que le dice a Balac que organice festivales donde son invitados los del pueblo de Israel, y en medio de sus prácticas tenían prácticas inmorales. Y entonces el pueblo de Israel, el Señor le tiene que disciplinar por estar incurriendo en estos actos. Entonces le dice, oye, acuérdense de lo que nos pasó allá en Peor. No tan solo eso, miren, le recuerdan el versículo 20. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Aquí les está recordando y les dice, miren, el pecado de uno afecta a muchos. Tengan cuidado con lo que están haciendo, porque el pecado de ustedes puede afectar a varios que están alrededor. Recuerden el caso de Acán. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Bueno, ellos fueron diligentes porque escucharon sus advertencias. Ahora miren cómo fueron a resolver los problemas. Digo, si en algún momento cuando encontramos a alguien, nos hemos metido problemas con alguien, aplicáramos algunos principios que encontramos aquí, ¿cómo se resolverían las cosas?
Nunca evadir una confrontación ha resuelto un problema. Hay ocasiones en que necesitamos sentarnos con la persona que tenemos un problema y poder dialogarlo. Y miren lo que dice el versículo 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. ¿Saben? Ellos de repente se ponen en los zapatos de sus hermanos y dicen, a lo mejor ustedes piensan que la tierra en la que están es inmunda y por eso levantaron un altar. Tratan de ponerse y de entender la perspectiva de ellos de por qué habían erigido ese altar. Y dicen, a lo mejor pensaban que con este altar ustedes están santificando la tierra de este lado. Pero si ustedes creen que esta tierra es inmunda, pues no se preocupen, vénganse aquí con nosotros. Y miren lo que dice el 19. Y tomad posesión entre nosotros. O sea, ¿a qué estaban dispuestos ellos? No importa que nos reduzcamos. No importa que tengamos que quitar de tierra a nuestros propios hermanos. Pero te vamos a dar de lo nuestro con tal de resolver el problema. ¿Saben? Cuando hay veces se llega a exhortar a alguien más, en ocasiones te quiero decir, si no estás dispuesto a colaborar, mejor. Porque estos dijeron, sí, vamos a resolver el problema, pero no tan solo vamos a resolver el problema, vamos a decir una solución, y es la solución, me involucra, porque vamos a tener que ceder de nuestros territorios para ustedes. Entonces, hermanos, si no tan solo pusiéramos el dedo acusatorio, sino cuando tenemos problemas con alguien, pudiéramos nosotros también estar dispuestos a ayudar, a apoyar, a meter el hombro, a decir, ok, este es un problema, pero yo te voy a ayudar de esta manera. Miren, hemos visto durante el largo caminar cristiano, alguien dijo que este ejército de los creyentes es el único ejército donde la gente se regresa por los heridos. Y alguien dijo, pero eso pasa también en otros ejércitos, se regresan por los heridos. No, pero se regresan por los heridos y le dan el tiro de gracia. Entonces, aquel que se equivocó, aquel que cometió un error, a veces es necesario regresar y decir cómo caminamos, cómo avanzamos juntos. Y si tengo que dar de lo mío para ayudarte, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Saben? Cuando escucharon su respuesta, miren lo que dice el 29. Nunca, bueno, dice el 26, por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. ¿Qué trataron de hacer ellos? Ellos levantaron el altar, que fuera un altar que fuera igualito al que estaba en Silo, para que, dicen, si en las siguientes generaciones de repente ustedes o nuestros hijos dicen, no tenemos parte con los de aquel lado, ¿cómo no? Este altar es igualito al que está en Silo. O aquellos dicen, ustedes no tienen parte con nosotros, miren, aquí está el altar, es igualito al que está allá con ustedes. Ese era el motivo por el que hicimos, y ya nos quieren. Ya se habían juntado todos para venir a echarles pleito en Silo. Bueno, pero Fines y los demás mostraron diligencia, porque en el problema lo primero que hicieron fue hablar, dialogar, escucharlos. Porque hay veces cuando tenemos un problema lo que menos hacemos es oír al otro.
Siempre tenemos ya nuestros prejuicios. Llegamos a platicar con otro y pensamos que ya nuestra mente hizo una serie de conjeturas respecto a lo que pudo y que no hizo y que pudo haber hecho y cuando nosotros analizamos aquí, ya se iba a hacer un pleito entre las 9 tribus y media y las otras 2 y media por algo que cuando ya se analizó no tenía razón para hacer un problema. Hermanos, siempre tenemos que estar dispuestos a resolver problemas. ¿Saben que la Biblia nos manifiesta que Dios es un Dios de paz? Dice la Biblia, y el Dios de paz os santifique por completo. Nosotros debemos ser caracterizados por ser personas que promulguemos la paz, que promovamos la paz. Fíjense que cuando ellos dieron sus razones, versículo 30, oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Hasta que los escucharon. Perdón, es que no era lo que nosotros pensábamos. Bueno, a lo mejor hay veces tratando de sacar algunas lecciones de esto. Probablemente debemos de tener cuidado de hacer cosas buenas que parezcan malas. Porque ¿saben también cómo nos hubiera generado este malentendido? Si estas 2 tribus y media les hubieran platicado las otras 9 y media lo que iban a hacer. Esto no se hubiera... Aquí veo un problema de comunicación. Hay veces se hacen muchos problemas por falta de comunicación en todos los ámbitos. Padres con hijos, esposos con esposas. No me dijiste qué ibas a hacer. Se me olvidó. Y hay veces en esos problemas de comunicación se generan conflictos que en ocasiones crecen más de lo que debiera de ser. ¿Sabes? Antes de actuar, no hagas como los principios de la policía. Primero hacemos y ya luego investigamos. Primero siempre es importante escuchar. Antes de que quieras tomar una decisión, primero escucha a la otra parte. Siéntete obligado a escuchar la otra parte en medio de un problema. ¿Sabes? La confrontación, y esa confrontación no tiene que ver con el pleito, sino tiene que ver con sentarse y poder exponer por qué estoy enojado, por qué estoy molesto. Hay veces evitará malentendidos. Y como te decía, si en un problema no estás dispuesto a ayudar, mejor no te metas. Y algo que dice la Biblia me dice, buscad la paz con todos. Buscad la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé cuántos tienen por ahí problemas no resueltos. Y es increíble que digamos que amamos al Señor, pero no tengo paz con mi hermano. Es increíble decir que vengo a un lugar de adoración y estoy compartiendo un mismo espacio y tengo una situación que no está resuelta. La Biblia me dice que yo debo de buscar la paz. Pero aquel fue el que me hizo. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, y tú dirías, que venga y me lo diga. La Biblia dice, ve tú. Ve tú. Toma la iniciativa. Hazlo. Quiero decirte que inocente soy yo. Tú sabes ya qué es lo correcto. Y yo te diría que no tardes en hacerlo, porque mientras más tardas, más bendiciones te pierdes. Aprende a vivir con diligencia. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés vivieron diligentemente en obediencia.
Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron diligentes en amar al Señor. Siempre la diligencia me va a traer como resultado bendición y también ser diligente al resolver tus problemas. No dejes problemas a medias. No dejes situaciones que no resuelvas. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros. Así que tú haz lo que tienes que hacer. Si la otra persona no recibe tu plática, no quiere, tú has cumplido con tu deber. Te quiero invitar a que inclines tu rostro ahí en tu lugar. Vamos a orar.